Buenas noches, hermanos. ¿Por qué no nos ponemos de pie para dar inicio a nuestra reunión? Damos gracias a Dios porque se nos permite una oportunidad más para poder escuchar su palabra, para poder meditar acerca de nuestros caminos. Hablamos de nuestra Biblia en el libro de Isaías, capítulo 66, último capítulo del libro de Isaías. Profeta con el cual se le dio el mayor porcentaje de profecías acerca de la venida del Mesías. 66, verso 1 de Isaías. ¿Lo tenemos? Dice: Jehová dijo así. ¿Qué dijo? El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Verso 2. Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Volvamos a leer el 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Inclinemos nuestro rostro, hermanos, hagamos una oración a nuestro Señor. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque dice tu palabra, Señor, que Padre, nosotros fuimos concebidos en pecado, Señor. Padre, porque desde que nuestra madre Eva desobedeció, Señor, y comió del fruto del árbol prohibido, y a la vez nuestro padre Adán, Padre, vemos que generación tras generación, Señor, hablamos de una generación caída, Señor. Padre, somos indignos corporalmente, Señor, de estar dentro de tu presencia, de estar delante de ti. Mas por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por el sacrificio en la cruz del Calvario, Padre, dice tu palabra que fuimos injertados en el olivo real, Señor. Padre, y fuimos adoptados tus hijos. Te queremos pedir hoy, Señor, apelando a ese llamamiento, apelando a esa autoridad que tú nos diste de ser hijos tuyos, Señor. Háblanos, ayúdanos, ayuda a las personas, Señor, que aún no te conocen, Señor, que por X o por Y razón, Señor, ven esta predicación, Señor, o ven de continuo las predicaciones. Padre, ayúdalas. Padre, hay gente que recibe particularmente estudios. Ayúdalas, Señor, para que no menosprecien tu palabra, Señor. Aún a nosotros mismos como iglesia tuya, Señor. Te pedimos, Señor, dice tu palabra, que el que estará delante de ti, a quien tú mirarás, es al pobre y humilde de espíritu, y el que tiembla a tu palabra, Señor. Permite que cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo que es la iglesia, podamos nosotros buscar de continuo llenar esos requisitos, Señor. Por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, amados hermanos. Demos de lectura una vez más. Dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré. Hay una actitud de Dios. Dios dice que Él va a mirar a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Cuando nosotros vamos al libro de Mateo, vamos rápidamente. En el capítulo 5 es una de las bienaventuranzas.
Esa palabra bienaventuranza significa muy dichoso, muy feliz. Alguien que ha recibido el favor de Dios, a ese se le considera un bienaventurado. Muchos de nosotros, si no es que la mayoría o es que todos aquí, hemos recibido tal misericordia, tal bienaventuranza. Y dice ahí en Mateo 5, en el verso 1, viendo la multitud, 5:1 de San Mateo, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados, dichosos, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa palabra pobreza espiritual a la que se refiere, no se refiere a un estado de indigencia, no se refiere a un estado de pobreza física, se refiere a un estado espiritual que tiene que ver más cercano a la palabra humildad. La palabra humildad, en términos más específicos, en términos, a lo mejor sin meternos en tantas definiciones etimológicas y todo ese tipo de cosas, la palabra humildad tiene que ver con una liberación del orgullo. Cuando una persona es verdaderamente humilde, esa persona fue liberada ¿de qué? Del orgullo. A mí me llama la atención, hermanos, porque cuando nosotros echamos un vistazo, vamos al libro de Isaías, en el capítulo 14, rápidamente vamos a tratar de ser enfáticos en el tema, y eso lo digo porque a mí me da mucha tristeza en lo personal. Yo le he preguntado al Señor, Señor, yo he platicado con muchas personas, he platicado con gente evangélica, he platicado con gente pentecostal, he platicado con gente mormona, pero tal parece que cada uno tiene su propia idea del evangelio, al grado que si nosotros no alcanzamos a percibir el orgullo en nuestro corazón, que tiene que ver con la soberbia, entonces, hermanos, la Escritura dice claramente que solamente Dios mira a los humildes. Entonces yo tengo que tener cuidado. Si en mi corazón hay orgullo, tengo que erradicarlo inmediatamente. Si no tengo humildad, tengo que buscar, llorar, patalear, gritar, gemir, suplicar, clamar, hacer infinidad de cosas para que el eterno Dios del cielo pueda darme ese don, la humildad. Porque de otra forma, hermanos, si nosotros no aprendemos a sujetarnos a su palabra, dice, y el que tiemble a mi palabra, entonces de ninguna forma nosotros podemos creer que vamos a entrar al reino. Los tiempos son muy difíciles. Y lo primero que debo de hacer yo es echarle un vistazo a mi corazón. Hay orgullo. Realmente soy humilde. Realmente siento temor a Dios, que es la parte B del versículo 2 de 66 de Isaías. La parte B, el temor de Dios. Vamos a ir entendiéndolo ahí en el capítulo 14 de Isaías, en el verso 7. Vamos a leer desde el 5, perdón, amado hermano que está en la computadora, 14:5 de Isaías. Dice, quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. El que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz se cantaron alabanzas. En el 8, aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Está hablando, está describiendo la característica de un personaje, un ser caído, alguien que se le dio la oportunidad de ser el director de la alabanza en el cielo. Ustedes saben de quién estamos hablando. Estamos hablando de Satanás. Dice ahí en el 9,
El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Verso 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Ok? Vemos que hubo una característica muy particular en Satanás, que en su tiempo fue el lucero de la mañana. ¿Cuál fue esa característica? La cual fue el motivo por el cual él fue echado del cielo. Dice que su soberbia. Es por eso que el Señor habla a través de la boca del profeta Isaías y le dice: mira, yo solamente voy a mirar al que es pobre de espíritu, solamente a él, porque si ese ser angelical, siendo aún poderoso que muchos ángeles y muchos arcángeles del cielo, porque él ocupaba un puesto de honor, al grado que el libro de Ezequiel 28 dice que él era un protector, querubín protector. Dice que él se paseaba entre las llamas de fuego. Era una persona muy importante y con mucho poder, pero tuvo soberbia. Y por esa soberbia fue arrojado del cielo. Y el Señor nos está diciendo el día de hoy que si yo tengo soberbia, estoy loco, estoy mal, si aún con todo eso pienso que voy a entrar al lugar de donde uno, con la tercera parte de los ángeles, salió por ese problema. Y es importante que lo consideremos. Ahora vamos, no olvidemos esta parte. Hubo mucho antes que nosotros. La tierra, estamos hablando de que los arqueólogos dicen que son miles de millones de años, ¿ok? Pero el Génesis, cuando nos habla, desde el principio, ahí dice que ya la tierra estaba formada. Entonces no estamos hablando de la edad de la tierra, estamos hablando de la edad del tiempo del hombre en la tierra. Entonces, mucho antes que eso se considera que hubo otra creación antes que nosotros, que ¿cuál fue? Los ángeles. Al grado que el libro de Isaías y Ezequiel, dice que él debilitaba las naciones. Significaba que habían otras naciones antes que la creación del ser humano, porque cuando el ser humano es creado en el jardín del Edén, Satanás ya había caído, ¿no es así? Entonces, si nosotros vamos al libro de Génesis en el capítulo 3, nosotros nos vamos a dar cuenta que una vez que entra el pecado al corazón del hombre, algo se produce en ellos que se llama soberbia. Dice ahí en el capítulo 3 del libro de Génesis, dice en el verso 1, Génesis 3, verso 1, pero la serpiente era astuta, la serpiente es Satanás, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Hasta ese punto, ¿todavía Adán y Eva habían pecado? Todavía no. Todavía había prudencia, todavía había sensatez en el corazón de Adán y en el corazón de Eva. Recordemos, aquí está el corazón del ser humano. Todavía había esa sensatez.
Pero una vez que ellos comen del fruto prohibido, dice ahí, vamos al versículo 8, capítulo 3, verso 8, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. La conciencia fue herida, el pecado entró en el corazón, y entonces ellos empezaron a tener una clase de miedo. Cuando dice en la escritura el temor de Jehová, dice así, no dice temor a Jehová, dice el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ok, hay dos clases de temores: el temor para la persona que es incrédula y el temor del que es creyente. Vamos a irlo viendo más adelante. Dice que ellos que sintieron miedo, ellos ya tenían miedo. ¿Por qué creen que tenían miedo? Porque habían pecado. Y se les había dicho que el día que comiesen de ese fruto iban a morir. Ellos hasta ese punto no sabían qué era la muerte. Una vez que lo comen, dice la escritura que iban a ser abiertos sus ojos, iban a conocer el bien y el mal, y entonces ellos se dieron cuenta que habían pecado y sintieron miedo ¿a qué? A la muerte. Como muchos hoy en día que no creen en Dios, ¿a quién le tienen miedo? A la muerte. ¿Por qué? Porque ellos no han conocido al Salvador Jesucristo. Después dice en el verso 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió humildemente. ¿Qué respondió? La mujer que me diste. Prácticamente ahí vemos como la misma soberbia, cuando leímos ahorita Isaías 14, que habitaba en el corazón de Satanás, esa misma soberbia fue traspasada a la creación, al grado que a quién culpó el hombre. ¿A quién culpó? ¿A quién culpó? Indirectamente a Dios. Señor, yo comí de ese fruto porque tú me diste a esa mujer, dándole a entender, si tú no me hubieras dado a esa mujer, yo no hubiera comido de ese fruto. ¿Cómo se le llama eso? Soberbia. Después dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer humildemente: ¿a quién culpó ahora? La serpiente me engañó y comí. ¿Ven cómo ese orgullo sí fue traspasado? Ese no reconocer. Ahora yo quisiera darte un ejemplo acerca de lo que significa para el temor para un incrédulo. El incrédulo a lo que le tiene miedo es al juicio de Dios y a la muerte eterna. Eso es a lo que le tiene. Cuando la Biblia dice, vamos a ver nosotros ahí en el libro de los Salmos, en el capítulo 24, no puedo decir que es un paralelo, pero sí puedo decir que Dios a través de la boca de David está dando a entender las mismas cosas, el mismo principio que nosotros tenemos que guardar hoy en nuestro corazón. Dice en el capítulo 24 del libro de los Salmos, verso 1, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. En el verso 3, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas insignificantes, ni ha jurado con engaño. Por eso en el inicio yo les invitaba, amados hermanos, que nosotros consideráramos bien.
nosotros somos salvos por fe. Nosotros alcanzamos la gracia a través de la fe, de acuerdo a Efesios 2:8. Vosotros sois salvos por gracia a través de la fe. Y esto no de vosotros, porque es un don de Dios. Pero para que nosotros pudiéramos alcanzar ese favor, tuvo que haber un proceso, tuvo que haber una humillación. La palabra humillación significa que nosotros teníamos que reconocer nuestro estado natural, nuestro estado pecaminoso, y entonces Dios iba a voltear a vernos. Bien hecho, porque reconociste que eres un mentiroso. Bien hecho, porque reconociste que eres un soberbio. Bien hecho, porque reconociste que eres un adúltero, un lujurioso, y pónganle todos esos adjetivos calificativos que competan a que es lo que brota de su corazón. Cuando nosotros tenemos esa actitud de humillación, nace la humildad. Y la humildad no tiene nada que ver estamos hablando de una clase social, ni estamos hablando de un estado natural, un estado físico. La humildad tiene que ver con ser liberados de la soberbia. Y ser liberados de la soberbia significa que yo reconozco. Hermanos, si no hemos sido liberados de la soberbia, entonces difícilmente vamos a poder entrar. La gracia dice que es un favor que no merecemos, pero la gracia nos enseña todos los días a renunciar al pecado. Y es por eso que el profeta Isaías es enfático y dice que yo miraré al que es pobre de espíritu y el que tiembla mi palabra. Dice, vamos al libro de los Proverbios, por favor, amados hermanos. Vamos a considerar el libro de los Proverbios en el capítulo 8. Salomón estaba muy consciente de estas cosas y es necesario que nosotros entendamos la instrucción, Proverbios 8, verso 13. El temor de Jehová es aborrecer, ¿qué dice? El mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Si se dan cuenta, la humildad siempre va a ir de la mano del temor de Dios. Y ahí es donde vamos a adentrarnos hoy. El temor de Dios no es miedo, no es terror. El temor de Dios es una amplia reverencia hacia aquel que me salvó. Yo tengo temor de Dios. Cuando alguien te invita a una fiesta o cuando alguien te invita a algo que no conviene, tú le dices, no, porque yo tengo temor de Dios. ¿Le tienes miedo? No, no le tengo miedo. Temo fallarle. ¿No dice así el canto? Temo fallarte y no llegar a hacer aquello para lo cual me llamaste, con mandamiento, con llamamiento muy santo. Ese es nuestro temor. ¿Tememos a la muerte? Quizás en un sentido físico sí va a haber ese temor. El mismo Jesús tenía miedo a esa situación. Pero estamos hablando en el atrio, en el lugar de los atrios, en tu templo, en la carne, en el cuerpo. Pero en el lugar santo y en el lugar santísimo, nosotros no tenemos ese miedo porque sabemos que si morimos, ¿a quién vamos a ver? Al Señor. Y es mejor estar presentes en el Señor. Y aquí dice que las cosas que aborrece Dios, ok, ya fuiste salvado por fe, ya fuiste salvado por gracia, pero si la soberbia está en ti y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, ¿qué condición tiene Dios para contigo? Dice que te aborrece. Dice que aborrece esas cosas. Si nosotros vamos ahí al libro de Deuteronomio capítulo 10, vamos a ver unos ejemplos para no alargarnos mucho, hermanos. De hecho, esto es el Señor manda que nosotros, si no tenemos esa humildad para dejarnos enseñar, por quien sea, hermanos, por quien sea, simplemente no vamos a entrar. Es simple. Si hay orgullo en nuestro corazón, no vamos a entrar.
Puede ser el apóstol, puede ser el evangelista, puede ser el maestro de la ley, puede ser el cura, el sacerdote, puede ser la monja, puede ser la mamá, el papá, puede ser cualquiera que tenga orgullo. No va a entrar. Dice ahí, ¿qué dijimos? Deuteronomio, capítulo 10, verso 12. Un mandamiento que le daban al pueblo de Israel por boca de Moisés. Dice de esta forma: ahora pues, Israel, vamos a quitar, no que quitemos partes de la Biblia, hermanos, vamos a quitar el nombre de Israel. Acuérdense que Israel se le dio a Jacob por sobrenombre, le quitaron el nombre de Jacob y le pusieron Israel. De ahí nacen las 12 tribus y todo eso abarca Israel. Ahora vamos a ponerle Miguel, vamos a ponerle Sara, vamos a ponerle Rebeca, vamos a ponerle Ernesto, ok. Ahora pues, Israel, Miguel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas, que le tengas miedo. ¿A eso se refiere? No se refiere a eso. Que temas a Jehová tu Dios. ¿Cuál es el temor a Dios? Temor de Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. No sé si les ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado muchas veces. Estoy en sobremanera tentado a hacer algo que no es correcto. Y de repente cierro los ojos y le digo: Señor, yo no quiero ofenderte. Jamás digo: Señor, yo no quiero que me mandes al infierno. Yo no digo eso. Dejad a los demás que tengan miedo al infierno. Pero yo temo ofenderle. ¿Les ha pasado a ustedes? A mí me ha pasado muchas. Y lo primero que digo: Señor, por favor, guárdame de que yo te ofenda. Cuando salgo, antes de salir en las mañanas, yo doblo mis rodillas y le digo: Señor, por favor, tú sabes que soy un hombre. Por favor, ayúdame, yo no te quiero ofender en ninguna manera. Y no porque Él me vaya a traer una enfermedad o un juicio. El temor en un cristiano es no ofender a su Señor que lo salvó. Entonces, si nosotros lo aunamos con la humildad: Señor, por favor, ayúdame a ser humilde, porque si yo no tengo humildad, voy a ofenderte. Si yo no tengo humildad, voy a ofender a mis hermanos, a los cuales tú también salvaste. Si yo no tengo humildad, voy a ofender a mi mamá, a mi papá, a mi patrón, a mi esposa, a mi esposo. Si se dan cuenta, en esa simple palabra humildad, hermanos, cuando en un matrimonio hay problemas y una persona es humilde y reconoce, inmediatamente, ¿qué es lo que hace? Pide perdón. Sí, está bien, perdona. Pero imagínate que se pone al tú por tú con su cónyuge, que se pone al tú por tú con su esposo. Oye, es que lo que pasa, no, si tú también haces lo mismo. Además, el otro día también tú dijiste que ibas a llegar temprano y llegaste tarde. Vemos señales de soberbia. Y lo único que hace es agravar esa situación en la que están. Pero cuando una persona de sí misma es humilde, o sea, tú lo has visto, a mí me ha pasado, hermanos. He estado en las dos partes. Una, vas manejando, sea en el carro o en la moto y se te atraviesa uno. Una es, te emparejas con él y le dices: ¿sabes qué? Estás mal, esto y el otro. Y a veces cuando no teníamos el temor de Dios, le terminábamos hasta recordando a tu mamá, o de plano, sí me llegué yo a cerrar, le bajaba del carro, según yo me subía las mangas: a ver, bájate, vamos a arreglar este asunto. Y muchas veces era yo el culpable. O sea, me estoy pasando el rojo y estoy a punto de atropellar a la señora, y la señora me recuerda a mi mamá, y fuera de, híjole, ya la regué. Tú también. Y en la otra parte es: no te fijaste, imprudentemente, a lo mejor ibas pensando en una cosa, pero no con malicia, no con la intención, incurres en una falta. Lo único que haces, yo lo he hecho también, perdóname. Lo que les digo: perdóname, por favor. ¿Qué es lo que pasa con esa persona cuando le dices eso? Se le quita el enojo. Está bien, síguele. O sea, hay dos formas. Por eso nada más hay quienes se van a salvar y quienes se van a quedar.
mí me ha pasado muchas veces y yo creo que a ustedes también. Vienes del trabajo bien cansado y tu esposa dice o hace alguna cosa, o viceversa el esposo. Tú tienes dos opciones: una, enojarte y comenzar un pleito, o simplemente tomar la postura humilde y decir: perdóname, voy a tener cuidado. Y en la otra postura humilde también es cuando te piden perdón, ¿qué haces? Perdonas. Y perdonar no es andarle recordando en todo momento. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esa palabra humildad nos hace mucho bien a nosotros. Por eso dice Dios que Él va a mirar al que es pobre y humilde de corazón, el que está dispuesto a recibir el agravio. Dice ahí la Escritura que lo único que Dios pide es que nosotros le temamos, pero en ese temor nosotros obedecemos. Dijimos que temor significa una amplia reverencia por aquel que nos salvó, no un miedo. O sea, si alguno de ustedes fue de esos pequeños que cuando venía papá del trabajo, fuera de recibirlo con un abrazo, papá ya llegó, y subirse en su espalda, lo que hacía era esconderse debajo de la cama, ¿qué tenían acerca del papá? Miedo. Y Dios no es así. O sea, en el estado caído en el que estaba Adán, sí, porque él había pecado y todavía no se le había dado en ese momento la humildad. No tenía ni la humildad para reconocer: Señor, yo fui negligente. Porque ¿qué debió de haber hecho Adán? Cuando su mujer dice que prueba del fruto, y no creo que fue: ¿dónde estará Adán? Voy a buscarlo para darle el fruto. No dice eso la Biblia, porque inmediatamente se abren los ojos. Dice que comió y le dio a su esposo. Posiblemente estaba ahí al lado. ¿Qué debió de haber hecho Adán? No, a mí no me des. Ándale, por favor. A mí no me des. Y se hubiera evitado un problema con Dios. Un problemísimo, porque al final de cuentas, por causa de esa situación, es que nosotros necesitamos ser humildes. Empezar a reconocer en qué hemos fallado. Dice la Escritura ya en el libro de Josué, en el capítulo 24, verso 14, qué bueno, ya predicamos, qué bueno, ya oramos con fervor, nos aventamos 2-3 horas orando, qué bueno, ya ayunamos, ya repartimos folletos, ya hacemos la voluntad del Padre, pero vamos a procurar que nuestro corazón haya en todo tiempo humildad. Dice el capítulo 24, verso 14 del libro de Josué, dice de esta forma. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Dice: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Eso es el temor de Dios para el cristiano. Dice que debemos de servirle con integridad. Esa palabra integridad, ¿qué significará, hermanos? Cabal, sinceridad, seguridad, con honestidad, con transparencia, con un corazón limpio. Eso es a lo que se refiere. ¿Quieres dejar el pecado, amado hermano o amado amigo que estás escuchando? Si en medio de nosotros hay alguien que aún no ha alcanzado el favor de Dios, sírvele con integridad, porque lo que quiere ver Dios en ti. Una vez yo tuve una plática con un individuo aquí adelantito. No sé ni siquiera cómo llegamos a esa plática, pero él era de otro lugar. Él asistía a otra iglesia, no digo la denominación por respeto, pero él decía que el bautismo en agua es necesario y la persona que no se bautiza en agua no puede entrar al cielo. ¿Ok? La Escritura dice así en Marcos 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Ok? Pero hablábamos, yo le puse un ejemplo. Imagínate que
Una persona sufre un accidente, tú pasas por ahí, le hablas del evangelio antes de morir, le dices que Jesús murió por sus pecados y muere. ¿Qué fue de él? No, pues se salvó. Pero no dices tú que si no se bautizó, entonces no se salvó. Explícame entonces qué pasó con el ladrón que estaba al lado de Jesús. ¿Se salvó o no se salvó, hermanos? ¿Se bautizó? No. El bautizo viene como una señal de obediencia del cristiano, pero una vez que ha tomado la decisión y obviamente no está a punto de morir. O sea que si hay alguien que ya lleva 5 meses escuchando la palabra y no se ha bautizado, ese sí corre el riesgo de que se pierda, porque él ya sabe que tiene que obedecer, pero no quiere tomar su responsabilidad, no quiere temer a Dios. Entonces, hay algunas personas que escuchan en la web y que no han sido bautizados, o que la invitación es: sé humilde de corazón y ten temor de Dios, y el temor de Dios te va a llevar a que te bautices, a que le sirvas con integridad, a que dejes de ofender a papá, a mamá, a tus hijos, porque a veces nosotros solemos provocar a ira a nuestros hijos. La Biblia dice que nosotros los instruyamos en el temor de Dios, pero nosotros queremos instruirlos en el temor de nosotros, que nos obedezcan porque nosotros decimos que nos obedezcan y punto. Es bueno que obedezcan, pero tiene que ser sembrado en su corazón primero el temor de Dios. Dice ahí, ahí seguimos: y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Ok, Josué había introducido a las tribus de Israel a la ciudad, a la tierra prometida. Está a punto de morir Josué, y lo único que les dice: anden en el temor. Si ustedes quieren entrar al cielo, abandonen esos ídolos, dejen esos ídolos. Ahora, vamos a hacer memoria. Habla de sus padres en el desierto. ¿Qué fue lo que hicieron de acuerdo a lo que dice la primera carta a los Corintios? ¿Qué fue lo que hicieron los padres de esta generación? Dice: y no forniquéis como ellos fornicaron en el desierto y vino el destructor. Y no tentéis a Dios. Y empieza a dar una serie, ahorita no recuerdo todas, en esa área que el Señor ya nos ha mostrado que nosotros tenemos que erradicar. Hay que hacerlo, porque de otra forma la bendición de Dios no puede venir a nuestras vidas. Cuando tú lees, traíamos a memoria, estábamos viendo como un documental, mis hijos, acerca del templo de Jerusalén, tipo película documental, porque es histórico, acerca de Nehemías y en otra parte Esdras. O sea, realmente vemos a qué grado llega el pueblo de Israel, al grado que ya se casaban con las mujeres extranjeras, que ya empezaban a sacrificar las ofrendas de Dios, llevaban al sacrificio al ciego, al cojo, al perniquebrado, cosa que eran abominación para Dios. ¿Y saben qué decían los sacerdotes? Total, a final de cuentas, ese carnero, esa oveja, va a ir a la olla y nadie va a saber si estuvo enfermo o no. O sea, a tal grado había llegado el estupor en el corazón del pueblo de Israel. Por eso es que años atrás habían sido llevados en cautiverio por Babilonia. Entonces, hermanos, sería bueno que nosotros nos preguntáramos: ¿por qué mi familia no quiere buscar a Dios? Aquí la promesa era de que tú que estás oyendo, tú anduvieras en el temor de Dios, que tú le sirvieras con integridad de corazón, que no te unieras a otros ídolos, porque si se casaran los hijos de nuestros hijos, en ese caso con otras naciones, dicen que ellos inclinarían su corazón a servir a otros dioses. Cuando tú ves la biografía de Salomón, lo primero que hizo fue casarse. ¿Y con quién se casó, hermanos? ¿Ustedes recuerdan? ¿Con la hija de quién? De Faraón. Y el mandamiento era también para los reyes. Y entonces tú te das cuenta que tenía cuántas mujeres y cuántas concubinas, 700 y 300.
700 esposas y 300 concubinas. ¿Sí? No me estoy equivocando. Hermanos, eso era una abominación a Dios. Y entonces yo quiero que en mi casa prosperen, que mis hijos busquen a Dios, pero yo mismo no he querido entregarme de lleno al Señor. Yo no he querido servirle en humildad y en temor. ¿Y saben por qué? Porque hay un pecado ahí que se llama soberbia. Bueno, es que sí, el pastor dice que nosotros no debemos de hacer eso, pero pues yo pienso que no tiene nada de malo. Lo mismo pensaban aquellos cuando llevaban a la oveja ciega a sacrificarlo al Dios. ¿Y saben qué era lo peor de todo? Que los sacerdotes estaban de acuerdo. ¿Y qué no se supone que el sacerdote era el que tenía que decir, no, eso no lo podemos recibir? Cuando ustedes leen el libro del profeta Malaquías, prácticamente ese es contemporáneo de Nehemías, y tú te das cuenta, si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi obediencia? Y si yo soy... Y vamos a verlo, Malaquías capítulo 1, es un libro antes de entrar al Nuevo Testamento. Y entonces sí es necesario que consideremos, porque estas cosas sucedieron y quedaron en las Escrituras como ejemplo para nosotros que íbamos a ser alcanzados en el postrer de los tiempos. En el verso 6, y de hecho dice ahí como un subtítulo, dice Jehová reprende a los sacerdotes, dice 1:6 de Malaquías. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Ok. La Escritura dice, vamos a hablar a aquellos que viven en pecado, aquellos que no quieren buscar a Dios, aquellos que yo no sé ni siquiera por qué, pero quizás lo están viendo a través de la web o lo verán a través de la web, que les sirvan de algo. Dice la Escritura, ahí en el libro de Lucas 12:5, hablando de las personas que no se quieren arrepentir, e incluso en medio del pueblo de Dios, porque ellos eran sacerdotes, hermanos. Ellos habían sido llamados al sacerdocio para servir en la casa de Jehová. Dice el capítulo 12, en el verso 5 del libro de San Lucas, el Señor empieza a hablar a la multitud. Aún muchos empezaban a creer y aún muchos dudaban. Dice ahí, en el verso 5, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a ese temed. Hubo un tiempo en que yo estuve en tinieblas, y yo sí pude experimentar, no sé a qué nivel, no es algo grato, pero la Escritura habla de ligaduras de muerte, ligaduras del infierno o ligaduras del Seol. Y yo me levantaba en las madrugadas y tenía miedo. El terror ya se había apoderado de mi corazón y yo decía, es que estoy mal. Si yo muero, voy a perder mi alma en el infierno. Llegaba, salía el sol, salía a trabajar, volvía a juntarme con la pandilla, empezábamos a embriagarnos, así trabajaba todo el día. Yo ya tenía unas zonas específicas en ciertos lados de Chimalhuacán donde irme a ingerir mis bebidas alcohólicas. Yo no tenía problema, al final de cuentas yo salía a las 5 de la mañana y llegaba a las 12 de la noche a la casa y nadie me decía nada. Pero acababa la fiesta y llegaba a la casa y cerraba mis ojos y tenía terror. Tenía mucho terror. ¿Por qué? Porque mi alma, porque mi vida no temía a Dios. Tenía terror de Él. Y es por eso que muchos tienen miedo a la muerte. Amado hermano, si tú tienes miedo a la muerte, examínate. Estás pecando. Arrepiéntete. Ve a los pies del Señor. Querido amigo que escucha a su persona, que aún no tomas decisión, si tienes temor a morir,
Obedece a la palabra y dice que si anduvieres en el temor de Dios, y temer a Dios significa es obedecerle, tenerle respeto. Jamás prendí un cigarro yo dentro de casa, porque según yo quería guardar ese respeto, aunque no hubiese nadie. Yo estaba en la casa, yo prefería salirme a prender el cigarro. Bueno, cuando tú temes a Dios, le respetas, y antes de ofender a tu prójimo, te callas, te aguantas, recibes el agravio. Sí, vas a ser muy molestado por muchos, vas a ser incomodado por muchos, vas a ser defraudado por muchos, pero el temor de Dios dice que le obedezcas. Y obedecer es: ama a tus enemigos, perdona, sirve. Hermanos, a los 12 discípulos Jesús les lavó los pies, ¿sí o no? O cuando llegó con Judas, dice que empezó a sentir punzadas en su corazón y ya me cansé, mejor luego continúo contigo. No, él le lavó los pies también al que él ya sabía que lo iba a traicionar. Por eso Jesús dice ahí en Mateo 11:28, dice: venid a mí los que estén cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Después en el verso que sigue dice: llevad mi carga, porque ligera es mi carga y fácil de llevar, y aprended de mí, porque yo soy pobre y humilde de espíritu. Dice ahí que estas personas que todavía no creen deben de tenerle miedo a Dios, no al diablo, a Dios. El diablo no puede destruir tu alma. ¿Quién sí la puede destruir? Dios. Porque la Biblia dice en el libro del profeta: he aquí todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como la del Hijo, y el alma que pecare, esa alma de cierto morirá. Dice ahí en el libro de Eclesiastés, vamos al libro de Hebreos capítulo 10. Le está hablando a una generación de personas, a un grupo de personas que se envanecieron a tal grado que ellos ya no andaban en el temor de Dios. Y está hablando a la iglesia, dice ahí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, en el verso 30. (10:30) del libro de Hebreos: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará ¿a quién? A su pueblo. El pagano de allá afuera, o sea, aunque te ofendas, tenemos que ser bien honestos, porque los de allá afuera dicen: todos somos hijos de Dios. No es cierto, señores. Juan 1:12 dice que los que tuvieron autoridad de ser llamados hijos de Dios fueron a los que le creyeron y le recibieron. Y dice la Escritura en el capítulo 3 de la primera carta según San Juan: hijitos míos, no se engañen. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. A los mismos religiosos de aquel tiempo, en Juan 8, en el Evangelio según San Juan capítulo 8, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Entonces, querido amigo, no te ofendas, al contrario, es una invitación. Eres un hijo del diablo. Si desobedeces a Dios, estás invitado al reino. Lo único que tienes que aprender a ser: pobre y humilde de corazón, y temblar ante la palabra de Dios. Es lo que dice. Limpiar tus manos, el puro de manos, el limpio de manos y puro de corazón. Dice ahí la Escritura: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. En el 31: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Alguna vez has meditado en lo que significa eso? ¿Te da miedo? Ten miedo cuando estés fuera del temor de Dios. Lo único que deberíamos de ver, pobre de aquellos que no anden en la voluntad de Dios. Señor, ayúdame a que yo esté en tu voluntad.
Señor, por favor, pon temor en mí, dice el canto, ¿no? Pon temor en mí para que no resbale mi pie. Pues ¿cómo escaparé? Si recuerden en la otra parte, hermanos. ¿Cómo? Si descuidé, fíjense, descuidé lo que a guardar me diste. Entonces, cuando yo vea ese texto y lo lea, simplemente voy a decir: Señor, ten misericordia de mi hermano que no conoce de Cristo. Hablo de mi hermano natural. Ten misericordia del vecino, porque ese todos los días se embriaga y todos los días le está buscando pleito. Ten misericordia de esas personas que el 12 de diciembre ni siquiera les va a importar si hay semáforo rojo, ¿no? Pero van a hacer su megapachanga, ¿sí o no? Ten misericordia de ellos, porque horrenda cosa va a ser para ellos caer en manos de Dios vivo. Bueno, ese es el temor que tienen ellos. Es ese miedo. Dice ahí la Escritura en Romanos 2:5. Creo que debería de ser nuestra obligación y deber todas las mañanas o antes de venir a la reunión: Señor, quiero andar en tu temor. Señor, no permitas que yo tropiece a alguien. Señor, no permitas que hable imprudentemente contra mi hermano. Señor, por favor, guárdame de ofenderte al hacer cosas que son incorrectas. Capítulo 2, verso 5 del libro de Hebreos, de Romanos, perdón. ¿Lo tenemos, hermanos? Fíjense, esas personas que no tienen humildad tienen dureza. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, amado hermano, amado amigo, amada amiga, amada hermana, que estás teniendo ese temor, que estás cada día más interesado en su palabra, bienvenido al Evangelio. Aquí dice que vas a tener vida eterna si perseveras en hacer el bien, en bien hacer. Buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero tú que no te has querido arrepentir de tu pecado, tú que dices que en el último momento te vas a arrepentir, tú que dices: no, pues me la llevo por la sombrita, pues ya ahorita ya dejé de fumar, ya dejé de tomar, no pasa nada, yo creo que pues no soy tan malo. Ahí dice: ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. O sea que no hay acepción de personas. Puede ser el judío ortodoxo, puede ser el cristiano evangélico, puede ser el católico romano, puede ser el pentecostal, puede ser el presbítero, puede ser cualquiera de ellos. Dice que a final de cuentas ellos van a recibir tribulación y angustia por no haber obedecido a las palabras de Dios. ¿Cómo me llama la atención, hermanos? Yo tengo un compañero, amigo, tocayo mío. La hora que empieza la pandemia, él estaba preocupado porque no salía. Dice: es que no sale. Dice, y él hizo su examen para meterse a la policía municipal. Y ya pasó tiempo y apenas me contaron que ya anda en su moto como policía. Y en mi corazón yo sentí así, de mi corazón salió: que Dios lo ayude. Porque aquí dice que va a haber ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y no es que tenga que ser así. Se supone que lo que dice Romanos en el capítulo 13, toda autoridad fue puesta de parte de Dios y ellos están para hacer el bien. Pero tristemente, así como está nuestro país, híjole, ya no sabes si es más seguro ver al policía o ver al ladrón. Tristemente así es. O a los que andamos en vehículos motorizados, así es. Si te para el policía, o de repente aparecen retenes fantasmas. Es nuestra obligación andar bien. Pero a los que andan mal, pues que les dieran su ticket y que los llevaran, pero
terminan participando ¿de qué? De injusticias. Y alguna vez yo hablé con él y dije, ten cuidado, brother, así le dije, ten cuidado porque vas a tener que lidiar con muchas cosas. Y ahí el que o le entras o no le entras, o le entras o le entras. Porque imagínate que tu superior está haciendo eso y tú estás viendo, ¿qué le vas a decir? ¿Te vas a hacer el oxiso y vas a ser como que no vistes? Es peligroso. Hay trabajos que de continuo nos están incitando a hacer tranzas, a robar, a no ser honestos. Alguna vez yo trabajé hablando por teléfono y engañando a la gente también. Usaba una corbata, trabajaba en Polanco y ganaba bien, pero te dan un sketch, le dicen sketch, y empiezan, no, es que es una promoción del gobierno, y sacas una lista de teléfonos de gente, directores de escuela, médicos, doctores, de todo tipo de cosas. Sacas en el sistema, sacas tu agenda y andas hablando a cada uno y haces citas. A veces íbamos a Toluca, a veces, y todo te lo pagaba la empresa, pero tenías que mentir. Y mi jefa era cristiana y yo andaba medio tibiezón en aquel entonces. Empezaba en que si quería y no quería, pero la conciencia me decía, no está bien, no está bien. Y yo hablé con ella, oiga, no te preocupes, Miguel, pues es que tenemos que comer, y pues al final de cuentas, y que las riquezas injustas, y me empezó a sacar muchas cosas. Terminé renunciando, porque cada vez que yo mentía, o sea, yo sabía que era una mentira. Hay veces que si nosotros estamos metidos en ese tipo de situaciones, mejor apártate, porque ahí dice que ellos no temen a Dios, ellos van a recibir ira y enojo porque obedecen a la injusticia. Y eso es solamente un ejemplo. Podríamos hablar de muchas cosas el día de hoy, pero yo creo que acabaríamos muy tarde, si es que acabaríamos. Dice la Escritura ahí en el libro de los Proverbios. Vamos a Eclesiastés rápidamente, para no alargarnos más. Capítulo 12. Verso 13. El fin de todo el discurso oído es, ¿qué es? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El fin de toda palabra, teme a Dios. Ahora, temer a Dios Proverbios 15:33, perdón. Un libro atrás. Proverbios 15. ¿Sí tiene 33? Sí. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. ¿Ven cómo la humildad va juntamente con el temor de Dios? Humildad. Cuando una persona es liberada del orgullo, esa persona es considerada una persona humilde. Cuando tú eres liberado de ese orgullo, eres una persona humilde. Y la persona humilde, decía mi hermana, es alguien que se deja enseñar. Y si Dios dice en su palabra, bautízate, si eres humilde, ¿qué vas a hacer? Oye, pero es que cerraron las iglesias. Pues llora al Señor, ora al Señor. Teníamos el caso de 7 hermanos, aquí de este lado de Chimalhuacán eran 4, y sí llegó el momento en que yo sí lo llegué a considerar, porque si no abrían las iglesias, si no se daba la oportunidad, había un método que tenía que ser al final de cuentas por fe, y eso era por aspersión.
Una vez lo hicimos así por una hermana ya grande. No es la regla, pero a final de cuentas tampoco es el método lo que te salva, sino la fe. Y dije, es que si no hay forma de que se bauticen, va a tener que ser algo improvisado y rápido, porque era necesario. Y casi que ni siquiera se les preguntó mucho, simplemente, a ver, contesten ese examen, vamos a platicar 2, 3 sesiones, ¿saben qué? Platicamos con el pastor, ¿saben qué, pastor, cómo ve usted? No, pues hay que bautizarlos en breve. Y así tenía que ser. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta de que es necesario obedecer a Dios. Eso es temer a Dios. Por eso dice la Escritura, el fin de todo discurso es teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Y el bautismo no será un mandamiento? ¿El que el fornicario deje de fornicar no será un mandamiento? ¿El que el mentiroso ya no mienta? ¿El que el tibio se arrepienta de su maldad al ver que muchos sacerdotes fueron reprendidos ya que en su dureza de su corazón ellos no honraban a Dios? Imagínense, hacían las cosas forzosamente, al grado que en el tiempo de la reconstrucción del templo de Jerusalén ellos tuvieron que huir a trabajar en sus propias tierras. La pregunta es, ¿por qué tenían propias tierras? Si en el libro de Josué, cuando hacen la repartición, ¿a quién fue a quien no le dieron heredad? Al pueblo levita. Ya estaban haciendo lo contrario de lo que Dios les había mandado, pero era porque habían descuidado la provisión de los levitas. Entonces, hermanos, aquí dice el proverbio que el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra precede a la humildad. Vamos al Proverbios 22, verso 4. Fíjense, Dios promete bendición abundante. Vuelvo a repetir, ¿por qué tu familia no quiere, hablando de tus hijos, los que están a tu cargo, porque no quieren buscar a Dios? Hablando de mis hijos, hablando de, para no ser enfáticos y pensar que estamos señalando personas, no, en general. ¿Por qué si antes nuestros pequeños buscaban a Dios con fervor y después ya no? ¿Qué está pasando? Por ahí alguien me hizo el comentario, bueno, es que a veces Dios le place. Bueno, sí, a veces, pero la regla dice ahí, instruye al niño en su camino. ¿Y qué te promete? Que aunque fuere viejo, no se apartará de él. ¿Mintió Dios? No mintió, más bien yo no hice bien las cosas. Yo no lo he hecho bien. Y dice ahí, riquezas, honra y vida, si es ese, son la remuneración, son la paga del que es humilde y del que teme a Dios. Ahora, hermanos, nosotros, vuelvo a repetir, nosotros no le tenemos miedo al infierno. Si ando pecando, sí, lo más probable, ya les conté, hubo un tiempo en que estuve en tinieblas y realmente sí le tenía temor. Iba por la Texcoco a 110 kilómetros, era lo más que daba mi moto de 150 milímetros, centímetros cúbicos el motor. Si hubiera dado más, pues a lo mejor me hubiera ido más rápido. Y la voz diciéndome, suicídate, quítate la vida, quítate la vida. Ok, sí se siente eso. Pero una vez que Dios, a través del sacrificio, limpia tu pecado y limpia tu conciencia, tú le empiezas a obedecer. Le empiezas a obedecer. Y si alguien dice, oye, si te mueres, ¿a dónde vas? Me voy con él, ¿por qué? Y tú simplemente dices, pues porque él me lo prometió. Porque él me dijo que así iba a ser. Ay, es que eres un soberbio. No, yo tengo fe, yo le creo. Pero imagínense, ¿a dónde vas? Al cielo, pero tengo la botella en la mano. No, ese es alguien que ya su corazón lo engañó. O que nada más está hablando de más porque por dentro sí tiene miedo. Dice ahí que riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Primera de Pedro 5:5. Estamos a punto de terminar. ¿Ok?
Igualmente, jóvenes ISC, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos ¿de qué? De humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Significa que cuando alguien te da una instrucción para tu bien y tú no le haces caso o no le obedeces, ¿qué eres? Soberbio. Cuando alguien dentro de la congregación te dice, haz esto, y tú simplemente, ¿yo por qué? A mí no me toca. ¿Qué dice ahí? Eres un soberbio. Si allá en casa, cuando tu mamá, tu papá te da una instrucción y no la haces, me pasó una vez, le dije a mi hija hace tiempo ya, haz esto, por favor, te encargo que, no me acuerdo si era lavar los trastes o barrer, no me acuerdo. Y cuando llego, digo, oye, hija, ¿hiciste lo que te dije? No, papá, pero hice esto, pero hice aquello. Y sí, aparentemente hizo muchas cosas, pero todo menos lo que se le indicó. ¿Estuvo bien? No. Obedece nada más. Si Dios te dice que obedezcas, obedécele. Es que no entiendo, obedece. Dice que te va a dar riqueza, honra, paz. Pero aquí dice que si no lo haces, dice que es nuestro deber revestirnos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Queridos hermanos, ¿por qué el tema de la humildad? Porque ya vimos en el principio que Satanás fue echado del cielo. ¿Por qué? Por soberbio. Y una señal de soberbia, el guardar rencor, no obedecer, no sujetarme a las autoridades. Y tenemos sin fin de ejemplos. No me van a permitir entrar. Un último texto, hermanos, ahí es el segundo libro de Samuel, hermanos. Es curioso, ahí en Primera de Crónicas nos da otra parte, pero vamos a ver esta. Dice 24:1 de Segunda de Samuel. Volvió a encenderse, 24 de Segunda de Samuel. ¿Lo tenemos? Ok. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Berseba y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey más. ¿Por qué se complace en esto mi señor el rey? ¿Pero por qué mi señor el rey quiere hacer tal cosa? Era lo que le trataba de decir. Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Ok, vamos en el verso 10. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente.
¿Ok? Dice ahí en el 14, entonces David dijo a Gad, el vidente, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba. ¿Cuántos? 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo: basta ahora. Un solo ángel, hermanos. Detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. ¿Cuántos murieron por ese pequeño pecado? 70,000. A ese pecado, ¿cómo se le puede llamar, hermanos? Era un pecado de soberbia. ¿Ok? ¿Adulteró David? Sí. Betsabé, el bebé de Betsabé, en este caso Urías. Fueron contadas las personas y años después Ahitofel, el tío de abuelo de Betsabé, pero contados por un pecadito escandaloso. Pero esta escritura nos enseña que la soberbia sobrepasa ese tipo de pecados, al grado que la consecuencia es devastadora, hermanos. 70,000 hombres solamente porque David tuvo soberbia. Entonces, hermanos, nos conviene obedecer a Dios. Número 1, el temor que tienen los hombres allá afuera, que tengan temor del que va a destruir su alma en el infierno. Dice la escritura en Hebreos 9:27, está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Ok? Esos que no andan en el temor, dijimos que el temor de Dios es reverenciarlo y obedecerlo, andar en sus mandamientos. ¿Sí se entiende? Nosotros tenemos temor de fallarle. Yo siento temor de ofenderle. Y hay veces que en su momento yo llegué a decir: Señor, yo merezco lo peor, pero que tu nombre no sea vituperado. Sí, Señor, estoy recibiendo el pago y la consecuencia de mis pecados, pero tu nombre está siendo vituperado por mi causa. Para mí es más grande el dolor al ver que mi Jesús, el que dio la vida por mí, sea ofendido por mi causa. Que no sea tomado en cuenta. Sí, debería de darte vergüenza a ti, debería darme vergüenza a mí, cuando les hablas de Dios a las personas allá afuera, pero después dicen: no, para ser como tú, mejor así estoy bien. Mira, dice que es cristiano, mira cómo anda, mira cómo le grita a sus hijos. Dice que es cristiano y mira cómo, ¿viste cómo avergüenza a su esposo en público? ¿Cómo le hace caras? ¿Viste cómo es áspero con su esposa? ¿Y qué? ¿Quién es el vituperado en todo eso? Dios. Y eso sí duele, hermanos, que por mi culpa, ya de por sí ya sufrió en la cruz del Calvario, ya de por sí sus manos hermosas fueron crucificadas y fueron clavadas. Médicamente, cuando lees lo que sucedió con Jesucristo, te salen las lágrimas al ver cómo hasta sus pulmones explotaron por la posición en la que estaba y la falta de aire que le hacía, en este caso valga la redundancia, que le hacía falta. Ya de por sí padeció ahí por ti y por mí. Y todavía Miguel va y habla de Cristo, tiene una leyenda escrita atrás de su calandria, tiene textos escritos por dentro, pero él anda haciendo cosas incorrectas. ¿Es usted cristiano? Sí, no lo parece. Ese es el problema por las cuales, o es el motivo por los cuales muchos no quieren buscar a Dios. Ok, hay de ellos. Pero si tú te conduces en el temor de Dios, ¿por qué habrías de tener miedo a la muerte? Y que te juzguen y te señalen: a mí se me hace que eres mentiroso, lo que tú quieras, pero yo no voy a participar de lo que tú haces. Imagínense a Miguel ahí poniendo el pesebre y los 3 reyes magos ahí, que ni siquiera fue en un pesebre donde llegaron los reyes magos. ¿De acuerdo? El libro de San Lucas dice que los magos llegaron cuando ya estaban en una casa y el niño ya tenía cierta edad.
Y ni siquiera eran reyes. Dice que eran magos de Oriente nada más. Pero imagínense, Miguel poniendo su árbol de Navidad. Y que digan, pues ¿qué tiene de malo? Pues no pasa nada. Pues, hablaba con un individuo y me decía, ya ver, y tus hijos han de estar tramados. No, simplemente estuve que ser bien honesto y decirle la verdad. Y si tú no te apresuras con los tuyos, vas a ver lo que se siente. Y me decían, ¿pero qué tiene de malo? Si es la reunión familiar. Ok, pero ¿por qué entonces celebran Navidad si esa palabra significa natividad, que significa nacimiento de Jesús? Y Jesús no nació ni siquiera en diciembre. Ahora yo te quiero hacer una pregunta: cuando estás en la mesa con el vino y con todo lo que te tomas, ¿a poco se hablan de Jesús? Celebrarás otra cosa, pero menos el nacimiento de Jesús. Ahora Jesús, si hubiese querido que fuese importante su nacimiento, hubiera dejado claramente la fecha ahí. No que no sea importante, pero le da más valor las Escrituras a su muerte porque murió por ti y por mí. No estamos quitándole el valor a su nacimiento, quiero que quede claro para que no se me tome como un blasfemo. Estoy diciendo que las Escrituras, el Evangelio se complementa a través de la resurrección, no de su nacimiento, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué debería de preocuparnos más? Ya nació nuestro Salvador, ya nació en tu corazón, ya estuvo aquí, ya habló entre nosotros, pero ahora debo de preocuparme por aceptar su sacrificio en la cruz. Eso es andar en temor de Dios, obedecerle, hacer lo que a Él le agrada. Pero antes de hacer eso, primero quita la soberbia para que aprendas, te dejes enseñar. No es que tenemos un complejo contra las faldas largas o con los pantalones, no. Pero dice la Escritura que el amor no hace nada indebido. Dice la Escritura que el amor todo lo soporta. Sopórtenme, soporten a sus hermanos, soporten las pruebas, soporten la palabra que a veces parece dura, pero es bendita, porque a través de eso nace el temor. Cuando tú realmente tienes temor de Dios, te fijas bien dónde caminas, en qué terrenos te adentras. Oye, si nos aventamos una película de terror, no, ¿qué te pasa? ¿Cómo crees? Ay, qué amargado, pues dime lo que quieras, pero no, si quieres vela tú, pero yo te recomiendo que no lo hagas, porque eso ofende a Dios. ¿Qué tiene de malo? Pues vamos al circo, vamos allá. Ok, todas las cosas te son lícitas, pero ten cuidado que no ofendas a Dios. Ese es el Evangelio. Y cuando tú andas correctamente, dice la Escritura, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni principados, ni ángeles, ni potestades, ni la muerte, ni lo porvenir, ni nada podrá separarnos del amor de Cristo. Nada. Así es cuando tú afirmas tu corazón en el temor de Dios. El temor de Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Obedécele. Haz los cambios. Busca a Dios ahorita que se puede, porque mañana, quién sabe si puedas. Mañana quizás el Señor ya determinó a tal fecha, a tal hora, Miguel va a morir. Y por más que yo le diga, Señor, es que mis hijos están pequeños, llegó tu hora. Y más me vale a mí haber andado en el temor de Dios y haber obedecido sus mandamientos. Más me vale. Pero si no lo hice, dice la Escritura, que lo único que estoy haciendo es atesorando ira para el día de la ira. Realmente siento compasión por algunas doctrinas que enseñan que no hay infierno. Siento compasión por esa doctrina que dice que Satanás es el hermano espiritual de Jesucristo. Siento compasión por esas doctrinas donde dicen que solamente los del pueblo de Leví pueden enseñar y ni siquiera el que es salvo o justificado por fe puede enseñar. Siento tristeza por aquellos que prefieren hincarse a un ídolo en vez de adorar al Dios vivo y verdadero. Siento pena por ellos. Y también voy a tener mucho cuidado de cómo me conduzca yo. Porque la Escritura dice, considérate a ti mismo. No vaya a ser que tú también seas tentado. Pero si andamos en el temor de Dios, hermanos, ¿qué nos preocupa? Si somos humildes y reconocemos hoy que no
hemos andado en rectitud, Él es amplio para perdonar, porque esa es una de sus más hermosas virtudes. Todo pecado y toda blasfemia se les será perdonado a los hijos de los hombres. Todo. El que violó, el que mató, el que asesinó, el que tuvo incesto, el que se metió con una bestia, cualquier persona, el homosexual, el adúltero, el homicida, cualquiera de ellos puede hallar perdón en Cristo Jesús. Y una vez que haya el perdón, se arrepiente, empieza a caminar en temor, con mucho cuidado. Es como quien camina sobre un piso de hielo. Sí, es muy duro al caminar, va a caer al agua. Anda con cuidado, se conduce con cuidado. Antes de hablar es prudente al hablar. Antes de dirigir, antes de escuchar un rumor, es que fíjate que me dijeron él es cuidadoso y se tapa el oído. No, yo no voy a meterme en problemas. Antes de que diga, no, es que ¿qué le haces caso? Si mira cómo anda, se calla y él simplemente se sujeta a las autoridades. Ese anda en temor de Dios. Cuando llegue a casa, va a tratar como vaso frágil a su esposa. Cuando llegue a casa, va a darle respeto a su esposo. Antes de juzgar entre sus 3 hijos, va a tener juicio, un juicio justo, y va a juzgar con justicia. No sé si se entiende, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a alabar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es bueno, hermanos. Dice la Escritura que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Y el pecado de soberbia es algo que nació desde el corazón de Adán, hermanos. No fue capaz de reconocer que él desobedeció, sino que buscó al culpable. Y eso me suena muchas veces cuando es que yo no busco a Dios porque ese que está predicando hizo algo y a mí me tropezó. O no, es que mira, ahí aceptan a los hermanos que no deberían de aceptar. Hermanos, el reino es de Dios, no es de ninguno de nosotros. Ay, es que yo no busco a Dios porque mi mamá pues es bien hipócrita. Cada uno sea humilde y reconozca si realmente de corazón le busca. Y si es así, no va a haber terror a Dios, va a haber mucha reverencia, mucho amor y mucho respeto. ¿Por qué no nos ponemos de pie para alabar a nuestro Señor Jesús? Oh Jehová, oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, aleluya. Oh Jehová, oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, aleluya. Cuando miro los cielos, la luna y las estrellas,
Cuando miro los cielos, la luna y las estrellas, me pregunto qué es el hombre, aleluya. Cuando miro los cielos, la luna y las estrellas, me pregunto qué es el hombre, aleluya, 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 y digo, en pastos verdes me apacientas, no necesito nada en la vida, tú me alimentas con tu fiel y dulce amor. Quiero alabarte, soy libre para adorarte, soy libre, eres mi todo, eres mi Cristo y mi Señor. En pastos verdes me apacientas, no necesito nada en la vida, tú me alimentas con tu fiel y dulce amor. Puedo alabarte, soy libre para adorarte, soy libre, eres mi todo, eres mi Cristo y mi Señor. Puedo alabarte, soy libre para adorarte, soy libre, eres mi todo, eres mi Cristo y mi Señor. Puedo alabarte, soy
Digno de alabar.
solamente tú eres el digno, Señor, el merecedor de toda la honra y la gloria, Padre. Y por eso, Padre, con esta actitud nos acercamos en esta noche, Padre, confiando que tú estás aquí, Señor. Con mis manos hacia el cielo y sin contiendas en mi corazón, de rodillas me postro ante ti, Señor, y deseo hacer tu voluntad. Con mis manos hacia el cielo y sin contiendas en mi corazón, de rodillas me postro ante ti, Señor, y deseo hacer tu voluntad. Dejar tiempo en mí de todo lo que soy, experiencia, amor y gratitud, porque el deseo de mi corazón es amarte y darte adoración. Con mis manos hacia el cielo y sin contiendas en mi corazón, de rodillas me postro ante ti, Señor, y deseo hacer tu voluntad. Dejar tiempo en mí de todo lo que soy, experiencia, amor y gratitud, porque el deseo de mi corazón es amarte y darte adoración. De cada miembro en mí, de todo lo que soy, expresa amor y gratitud, porque el deseo de mi corazón es amarte y darte adoración, es amarte y darte adoración, es amarte y darte Dice la Escritura, hermanos, que cuando Jesús estaba con los discípulos, Él les hizo mención de algo. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron, algunos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres el profeta, otros Isaías, y vosotros, ¿quién dicen que soy yo? Dice la Escritura que Pedro, mirándole a los ojos, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. En esa actitud de humildad que tuvo Pedro, él reconoció una cosa: yo soy un pecador.
pecador y tú eres mi Salvador. La misma actitud que tuvo el hijo pródigo después de que fue humillado, después de haber poseído grandes riquezas, al grado de terminar codiciando el alimento de aquellos cerdos, él tuvo que reconocer, humillarse y reconocer que había pecado contra Dios. Es la misma actitud que tuvo el ladrón que estaba junto a Jesús, cuando él, a pesar de sus fechorías que había cometido en el pasado, él confiesa con su boca: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Si él no hubiera creído que él era el Cristo, jamás lo hubiera dicho eso. Jamás. Él tuvo que ser humilde, quitar la soberbia, pobre del otro, porque el otro en su soberbia decía: si eres Dios, ¿por qué no te salvas? Te salvas a ti mismo. Mas aquel, en la humildad, sintiendo ese temor reverente, le dijo: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Lo único que tenemos que hacer, amados hermanos, amigos, presentes, es servirnos y reconocer que necesitamos un Salvador y que Él, de tiempo en tiempo, desde hace mucho, viene tocando a nuestra puerta, a la puerta de nuestro corazón, esperando que nosotros le invitemos a casa. Y lo único que trae es beneficio a nuestras vidas, porque Él dice que de semana en semana, de mes en mes, de día de reposo en día de reposo, vendrá a orar. ¡Qué bendición! Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque tú extendiste tu misericordia para todo aquel, Señor, que se reconociese soberbio y que dijese: no más, no puedo más con esta forma de vivir, no puedo más mintiendo, no puedo más pecando. Yo necesito conocer esa vida que promete el Señor en su Escritura, una vida abundante. Padre, gracias por aquellos que piensan de esta forma. Te doy gracias por nosotros que ya fuimos redimidos. Ayúdanos a vivir en temor, en reverencia, con un amplio respeto, Señor, sabiendo que tú nos salvaste, que tú perdonaste nuestros pecados y que tú nos darás una corona de vida. Gracias te doy por esta reunión, Señor. Gracias por los que vinieron, Señor, y por los que escucharán estas palabras, Señor. Padre, dice tu palabra, Señor, en el contexto de cuando se había descuidado la casa de Dios. Padre, Malaquías escribió: probad a Jehová y veréis si no abrirá las puertas de los cielos, las ventanas de los cielos, y derramará abundancia. Padre, acuérdate de la obra de Dios. Acuérdate de tu obra, de este templo, Señor. Acuérdate de mis hermanos y pon temor en ellos, Padre, para que no se olviden de que ellos fueron llamados incluso, Señor amado, a contribuir y a sustentar tu obra, Señor. Y que tú prometes bendición, porque eso es parte de tener temor a sí mismo. Gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos nuestra responsabilidad. Gracias por todos los dones que hemos recibido, que solamente vienen de ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, estamos despedidos. Dios les bendiga.